La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y el conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, han presidido esta mañana la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación sobre la Ley de Carta Municipal de Valencia. Generalitat y Ayuntamiento han aunado esfuerzos para dar forma al documento que definirá las competencias de la administración local y los recursos de los que debe disponer. Nosotros venimos prestando servicios a personas que son del área metropolitana que no tenemos recursos para ello, por ejemplo. Es que las competencias impropias están en torno al 30-33% de los presupuestos municipales. Que estamos coadyuvando al mantenimiento y sostenimiento de los colegios. Vamos a esclarecer todo esto. Pero ponerlo muy claro y no reiterar ni meter cosas aquí que sean propias de reglamentos o de otro tipo de normas. Es legítimo que se reconozca el esfuerzo del Ayuntamiento de Valencia y concretamente de su alcaldesa para que esta ciudad pase a tener un estatus y un reconocimiento de ser el cap y casal de nuestra comunidad. Lógicamente esto tiene que tener otro componente que vaya más allá del estrictamente político e histórico que se debe de reconocer, que es tener la dotación presupuestaria necesaria para prestar, como muy bien estaba señalando la alcaldesa, unos servicios básicos que ahora mismo están distribuidos en distintas administraciones y que sería un buen momento para racionalizarlos. El texto todavía no ha sido definido, pero las partes implicadas ya han expresado qué esperan de él. Yo personalmente soy partidaria de una carta breve, clarísima, muy clara, que defina mucho la libertad, que no sea intervencionista. Ese sería mi modelo, pero hablo personalmente. El documento inicial deberá ser analizado y consensuado, por lo que requiere el compromiso de todas las partes. Que nos parece que es fundamental el trabajar en ella con el tiempo adecuado y además siempre con la idea de buscar el consenso, dado que se trata de una carta constituyente de la ciudad. Hay que tener dentro de la voluntad política de hacerlo, que es muy importante, sin prisas pero sin pausas. Sus responsables han coincidido en apostar por una carta municipal que tome como referencia experiencias de otras ciudades de España, pero que se convierta en un modelo propio adaptado a las necesidades específicas de esta capital.